Mi padre me desheredó por tener dinero y le dio todo a mi hermana vaga. 5 años después volvieron llorando. Nunca olvidaré el día exacto, la hora precisa y la frialdad absoluta con la que mi padre me miró a los ojos para decirme, le vamos a dar tu parte de la herencia a tu hermana Carla. Ella tiene 3 hijos que alimentar y tú, bueno, tú estás bien solo, hijo, tú no necesitas nada. Esas palabras no solo rompieron mi corazón, sino que reescribieron mi pasado, invalidaron mi esfuerzo y me enseñaron la lección más dolorosa de mi vida sobre la sangre y la lealtad. Tenía 35 años en ese momento. Hacía exactamente una semana que habíamos enterrado a mi madre. Su muerte no fue repentina, fue una agonía lenta, costosa y devastadora de 2 años contra un cáncer de páncreas que se la llevó pedazo a pedazo. Durante esos 24 meses, mi vida se detuvo. Yo soy ingeniero civil, y en ese entonces tenía un puesto de gerencia media que pagaba bien, pero no lo suficiente para cubrir lo que se venía. Cuando el seguro médico de mi madre llegó a su tope, fui yo quien sacó los ahorros de toda una década. Fui yo quien vendió su camioneta del año para pagar las rondas de quimioterapia experimental. Fui yo quien asumió la hipoteca de la casa familiar, esa casa enorme y vieja en una zona residencial que mis padres amaban pero no podían mantener, para que el banco no los embargara mientras mi papá, jubilado y asustado, no sabía qué hacer con las cuentas. ¿Dónde estaba Carla durante todo esto? Carla, mi hermana menor por 3 años, estaba viviendo su vida. Carla es esa clase de persona que siempre es la víctima de su propia narrativa. A los 32 años, ya tenía 3 hijos de 3 padres diferentes. Ninguno de los padres estaba presente, y ella vivía saltando de relación tóxica en relación tóxica, subsistiendo a base de ayudas del gobierno y, principalmente, de la pensión emocional que le cobraba a mis padres. Mientras yo pasaba las noches en una silla de hospital incómoda, sosteniendo la mano de mi madre mientras vomitaba por la medicación, Carla aparecía una vez al mes, generalmente para dejar a los niños con mi papá porque tenía una emergencia. Esas emergencias solían ser fiestas, escapadas de fin de semana con el novio de turno o simplemente que estaba agotada mentalmente. Mi madre, en su lecho de muerte, preguntaba por ella. Vino Carlita, susurraba con voz débil. Y yo, tragándome la bilis, le mentía, sí, mamá, vino mientras dormías, te dio un beso y se tuvo que ir a trabajar. No quería que se fuera de este mundo sabiendo que su hija preferida estaba en la playa subiendo historias a Instagram mientras ella moría. El funeral fue el primer golpe de realidad. Yo pagué el servicio, el ataúd, las flores y hasta el café que se sirvió. Gasté mis últimos ahorros líquidos en darle una despedida digna. Carla llegó tarde, vestida de negro riguroso pero con gafas de sol oscuras, llorando a gritos, montando un espectáculo de dolor que conmocionó a todos los tíos y primos. Mi mamita, ¿por qué me dejaste sola?, gritaba, tirándose casi sobre el ataúd. La gente la consolaba, pobrecita, tan frágil, quedarse sin madre con esos niños. A mí, que estaba de pie, ojeroso, con 10 kilos menos por el estrés y la mala alimentación de 2 años, apenas me daban una palmada en la espalda. Tú eres fuerte, mijo. Tú eres el hombre de la casa ahora. Una semana después. 7 días. Eso fue lo que tardó mi padre en citarme en la sala de la casa familiar. Esa sala que yo había mandado a remodelar 3 años atrás porque había humedad en las paredes. Me senté en el sofá de cuero que yo compré. Mi padre estaba en su sillón reclinable y Carla estaba sentada frente a mí, con esa cara de yo no sé nada que había perfeccionado desde la infancia. Hijo, tenemos que hablar de los papeles, dijo mi padre, sin mirarme directamente. Fijaba la vista en un punto muerto de la alfombra. Claro, papá, respondí, sacando una carpeta. Traje los documentos del traspaso de la hipoteca. Como sabes, la casa está a mi nombre en el banco porque yo asumí la deuda, pero la escritura original sigue siendo de ustedes. La idea es liquidar lo que falta ahí. Me interrumpió levantando una mano. No, no me refiero a eso. He estado hablando con el notario y con tu hermana. He decidido hacer el testamento definitivo ahora que tu madre no está. Y he tomado una decisión sobre la casa y los ahorros que quedan en la cuenta conjunta. Sentí un frío extraño en el estómago. Los ahorros de la cuenta conjunta eran, en su mayoría, transferencias que yo había hecho para que ellos comieran y pagaran los servicios. ¿Qué decisión?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía pesado. Todo va a pasar a nombre de Carla. La casa, los muebles, el coche y el dinero del fondo de retiro. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Miré a Carla. Ella seguía mirando sus uñas, como si estuvieran discutiendo el clima. ¿Perdón? Logré articular, con la voz quebrada por la incredulidad. Papá, la casa la estoy pagando yo.
Llevo 4 años pagando la hipoteca. La remodelación la pagué yo. El coche que está en la cochera te lo regalé yo en tu cumpleaños hace 2 años. Lo sé, hijo, lo sé, dijo mi padre, y por primera vez me miró, con una mezcla de lástima y fastidio. Pero entiende la situación. Tú eres ingeniero. Tienes tu carrera, tienes tu propio departamento en el centro, tienes salud, no tienes hijos. Tienes la vida resuelta. Se inclinó hacia adelante, como si intentara explicarle algo obvio a un niño pequeño. Carla no tiene nada, hijo. Está sola con 3 niños. Si yo falto mañana, ¿qué va a hacer de ella? Ella necesita seguridad. La casa es grande, ahí caben los niños perfectamente. Tú vives solo, no necesitas tanto espacio. Es un tema de equidad, no de igualdad. La familia se ayuda, y ahora tu hermana te necesita. Me levanté del sofá, temblando. No era por el dinero. Juro por lo más sagrado que no era por el valor monetario de la casa. Era el mensaje. Era la bofetada emocional. ¿Equidad? Pregunté, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Papá, durante 2 años yo fui la enfermera, el chofer, el banco y el psicólogo de esta casa. Carla ni siquiera vino a limpiar el vómito de mamá. Carla te pidió dinero la semana pasada para uniformes y llegó con un bolso nuevo. ¿Me estás diciendo que mi esfuerzo, mi sacrificio, mi lealtad, no valen nada? ¿Que mi herencia es 0 porque fui responsable y trabajé? Carla finalmente habló. Su voz era aguda, defensiva. Ay, no seas dramático. Siempre fuiste el favorito, el niño perfecto, el ingeniero presumido. Ahora que papá me quiere proteger a mí, te pones celoso. Piensa en tus sobrinos. ¿Quieres que vivan en la calle? Eres un egoísta. ¿Egoísta? Grité. Fue la primera vez que le grité a mi padre en mi vida. Les he dado todo. He postergado mi vida, no me he casado, no he viajado, todo por cuidar a mamá y a ti. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Basta. La decisión está tomada. Ya firmé los papeles esta mañana. La casa pasa a nombre de Carla la próxima semana. Si tanto te molesta haber ayudado a tu familia, pues pásame la factura y veré cómo te pago cuando pueda, pero no seas mezquino. Me decepcionas, esperaba más nobleza de ti. Me decepcionas. Esa frase fue el final. Algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue como si un cable de alta tensión se cortara y dejara todo a oscuras. La tristeza se convirtió en una frialdad absoluta, idéntica a la de él. Asentí lentamente. Está bien, dije en voz baja. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero escúchame bien, papá. Si la casa es de Carla, la hipoteca es de Carla. Los impuestos son de Carla. El mantenimiento es de Carla. Y tú ahora eres responsabilidad de Carla. Yo no necesito que me amenaces, respondió él con soberbia. Mi hija me va a cuidar muy bien. Aquí viviremos todos juntos, como una verdadera familia, con los nietos llenando la casa de alegría, no con tu amargura. Perfecto, dije. Saqué las llaves de la casa de mi bolsillo, esas llaves que había usado a diario durante años. Las dejé suavemente sobre la mesa de centro. Aquí están. No me busquen. No me llamen. Hagan de cuenta que el hijo egoísta ya no existe. Salí de esa casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a Carla decir, ya se le pasará, papá. Siempre vuelve, le gusta hacerse el mártir. Esa misma noche, llegué a mi departamento. Me sentí vacío. Lloré como no había llorado ni en el funeral. Lloré por la pérdida de mi madre, pero también por la pérdida de mi padre y mi hermana, que aunque estaban vivos, para mí habían muerto esa tarde. Al día siguiente, mi celular estaba lleno de mensajes de Carla. Audios de 2 minutos explicándome que yo tenía mucho dinero y que no debía ser avaro. Mensajes de texto de mi padre diciendo que reflexionara. No respondí. Fui al banco y cancelé la domiciliación de la hipoteca de la casa familiar. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que les había dado para emergencias. Cancelé el seguro del auto que le regalé a mi padre. Bloqueé sus números. Bloqueé a mis tíos y primos que empezaron a escribirme diciendo que era un mal hijo por abandonar a mi padre viudo. Cambié las cerraduras de mi departamento. Pedí vacaciones en el trabajo y me fui de la ciudad. Necesitaba desaparecer. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Caí en una depresión profunda. Me costaba levantarme de la cama. Sentía que todo mi esfuerzo de vida había sido un desperdicio. Me cuestionaba si realmente yo era el malo.
¿Acaso tener éxito profesional me obligaba a mantener a los parásitos de mi familia? La sociedad, la cultura latina, siempre te dice la familia es lo primero, pero nadie te dice qué hacer cuando la familia es la que te clava el cuchillo. Perdí peso, perdí el interés en mis hobbies. Pero, curiosamente, mi cuenta bancaria empezó a crecer. Al no tener que pagar la hipoteca de mis padres, ni sus medicinas, ni los caprichos de Carla, ni las reparaciones de su casa, de repente tenía un excedente de dinero que nunca había visto. Fue en ese momento de claridad financiera cuando decidí que la mejor venganza no era gritar, ni demandar, ni pelear. La mejor venganza era ser inmensamente feliz y exitoso, lejos de ellos. Canalicé toda esa rabia y dolor en mi carrera. Pedí un traslado a la sede principal de la empresa en la capital, a 500 kilómetros de distancia. Vendí mi departamento pequeño y usé ese dinero, más lo que había ahorrado al no mantener a mi familia, para dar el enganche de una casa moderna, preciosa, en un barrio exclusivo. En la nueva ciudad, mi vida dio un giro de 180 grados. Lejos del ambiente tóxico, empecé a ir al gimnasio, a comer bien, a terapia. En la terapia entendí que yo había sido el hijo facilitador y que mi padre era un narcisista encubierto. Sanar eso me dio una libertad que nunca había tenido. Y entonces, conocí a Elena. Elena era arquitecta, trabajaba en un proyecto conjunto con mi firma. Una mujer brillante, independiente, graciosa y con un corazón enorme. Ella conocía el valor del esfuerzo porque venía de abajo, igual que yo. Nos enamoramos perdidamente. Le conté mi historia con miedo, pensando que me juzgaría por no hablar con mi familia. Su respuesta fue abrazarme y decirme, tu familia es quien te cuida y te valora. Si ellos no lo hicieron, perdieron su lugar. Nos casamos 2 años después. Fue una boda íntima, con amigos de verdad y la familia de ella, que me adoptó como a un hijo. No invité a nadie de mi sangre. Ni a uno solo. 5 años pasaron desde aquel día en la sala. 5 años en los que construí un imperio personal. Ascendí a director regional. Elena y yo fundamos nuestra propia consultora. Viajamos a Europa, a Asia, compramos una casa de playa. Decidimos no tener hijos por el momento, disfrutando de nuestra paz, nuestro silencio y nuestro éxito. Yo sabía poco de ellos, y honestamente, no quería saber. Pero el mundo es pequeño y las redes sociales son chismosas, o mejor dicho, los amigos en común lo son. Un antiguo vecino de mis padres, el señor Martínez, me encontró en LinkedIn y me mandó un mensaje que destapó la olla de podredumbre en la que se habían convertido sus vidas. Resulta que el karma no llegó caminando, llegó corriendo y arrasando con todo. Según me contó el vecino y luego confirmé por otras fuentes, el desastre comenzó a los 6 meses de mi partida. Cuando dejé de pagar la hipoteca, el banco empezó a llamar. Carla, por supuesto, no trabajaba. Mi padre, con su pensión básica, no podía cubrir una cuota tan alta. ¿Qué hicieron? Carla convenció a mi padre de vender el coche que yo le había regalado para pagar unos meses de hipoteca. Pero el dinero se acabó rápido. Luego, Carla metió a vivir a la casa a su nuevo novio, un tipo con antecedentes que le prometió negocios millonarios. El tipo convenció a mi padre de hipotecar la casa nuevamente o renegociar la deuda para invertir en un negocio de importaciones que resultó ser una estafa piramidal. En 2 años, perdieron la casa. El banco ejecutó la garantía. Imaginen la escena, mi padre, un anciano enfermo, y Carla con sus 3 hijos, siendo desalojados de la casa familiar donde nacimos. La casa que yo salvé, la casa que yo remodelé. Perdida por codicia y estupidez. Pero eso no fue todo. Con la venta forzosa y el pago de deudas, les quedó un remanente mínimo de dinero. Se mudaron a un departamento de alquiler barato en una zona peligrosa de la ciudad. El novio de Carla, al ver que ya no había casa ni dinero, la abandonó, no sin antes robarle las joyas de mi madre que Carla se había apropiado. Mis sobrinos, esos por los que supuestamente se hizo todo esto, estaban sufriendo. Carla, incapaz de mantener un trabajo, empezó a descuidarlos. Mi padre, con el estrés, sufrió un derrame cerebral leve que lo dejó con movilidad reducida. Ahora vivían hacinados en 2 habitaciones, dependiendo de la caridad de los vecinos y de las ayudas estatales que apenas cubrían la comida. Leer todo esto me provocó una sensación extraña. No fue alegría, mentiría si dijera que bailé de felicidad. Fue una tristeza profunda, pero distante. Como ver una tragedia en las noticias de un país lejano. Ya no me dolía, solo me daba lástima. Sin embargo, la verdadera prueba llegó un martes por la tarde, hace apenas 3 meses. Estaba en mi oficina, revisando planos, cuando mi secretaria me dijo, ingeniero, tiene una llamada en la línea 2. Dice que es urgente, una tal Carla. Me quedé helado.
No había escuchado su nombre en 5 años. Miré el teléfono parpadeando. Podría haber colgado. Podría haber dicho que no estaba. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar el ciclo, me hizo contestar. Sí. Dije, con mi voz de negocios, fría y profesional. ¿Hermano? La voz al otro lado era irreconocible. Ronca, quebrada, desesperada. Soy yo, Carla. Por favor, no cuelgues, por favor. ¿Qué quieres? Pregunté sin emoción. Papá está muy mal, sollozó. Está en el hospital público. Necesita una cirugía de cadera y medicamentos que no tienen ahí. Estamos desesperados. Nos van a echar del departamento porque debo 3 meses de renta. Los niños tienen hambre, hermano. Por favor. Hizo una pausa para tomar aire y continuó con el discurso que seguramente había ensayado. Sabemos que te ha ido muy bien. Nos han dicho que tienes una empresa, que vives como rico. Papá llora todos los días pidiendo perdón. Dice que se equivocó. Yo también me equivoqué. Éramos familia, por favor, ayúdanos. Solo necesitamos dinero para la operación y para ponernos al día. Te prometo que no te molestamos más. Papá se muere si no lo ayudas. Cerré los ojos. Imaginé a mi padre en una camilla de hospital público, solo y asustado. Imaginé a los niños. Una parte de mí, esa parte que fue educada para ser el salvador, quiso sacar la chequera. Sería tan fácil para mí solucionar sus problemas. Para mi economía actual, lo que pedían era nada. Pero entonces recordé. Recordé a mi madre muriendo y a Carla en la playa. Recordé la reunión en la sala. Recordé la frase, tú estás bien solo. Recordé los 5 años de silencio total mientras ellos creían que vivían la gran vida con mi herencia. Recordé que me desecharon como basura cuando ya no les serví. Abrí los ojos y miré la foto de mi esposa Elena en mi escritorio. Miré mi vida, limpia, tranquila, honesta. Carla, dije, manteniendo la calma. Lamento que papá esté enfermo. De verdad lo lamento. Entonces ayúdanos. Gritó ella con un hilo de esperanza. Mándanos el dinero. No, respondí firme. Ustedes tomaron una decisión hace 5 años. Mi padre decidió que tú y tus hijos eran la prioridad y que yo no necesitaba nada. Él apostó todo a ti. Te dio la casa, te dio los ahorros, te dio la responsabilidad de cuidarlo. Él dijo textualmente, mi hija me va a cuidar muy bien. Pero perdí todo. Me estafaron. Chilló ella. No seas rencoroso. Es tu padre. No es rencor, Carla. Es respeto por sus decisiones. Ustedes decidieron que yo no era parte de la familia para recibir, así que tampoco soy parte de la familia para dar. La lealtad no es un grifo que abres cuando tienes sed y cierras cuando estás llena. Vendiste la casa de mamá. Gastaste el dinero. Ahora te toca asumir las consecuencias de ser la heredera universal. Ojalá te pudras con tu dinero. Gritó, mostrando su verdadera cara una vez más. Eres un monstruo. Tal vez, dije. Pero soy un monstruo que duerme tranquilo, en mi propia casa, pagada con mi propio dinero, junto a la mujer que me ama por quien soy y no por lo que le doy. Adiós, Carla. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Luego, bloqueé el número de la oficina para que no volvieran a llamar. Esa noche, llegué a casa, abracé a mi esposa más fuerte que nunca y le sugerí que nos fuéramos de fin de semana a las montañas. Me enteré después, por el mismo vecino, que tuvieron que pedir caridad en la iglesia local y que mi padre fue operado meses después, quedando con una cojera permanente. Viven en la miseria, culpándose el uno al otro a gritos cada día. Carla sigue buscando a otro hombre que la salve, y mi padre sigue esperando que el hijo al que despreció aparezca mágicamente. Pero no apareceré. Hay historias que duelen, y hay historias que enseñan. Yo aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Hoy vivo mi mejor vida, viajes, estabilidad, amor verdadero y 0 remordimientos. Cada vez que recuerdo ese día en la sala, lejos de sentir dolor, solo sonrío, respiro hondo y agradezco que me desheredaran. Fue el mejor favor que me pudieron hacer para obligarme a construir mi propio paraíso mientras ellos se ahogaban en el infierno que ellos mismos crearon. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.